queridos amigos del país, muchísimas gracias por su asistencia en estas vísperas de puente, que parece que la gente lo disfruta bien y entonces empiezan con mucha antelación. Muchísimas gracias por su asistencia. Hoy vamos a empezar el ciclo sobre los cabildos insulares con motivo del centenario de los cabildos, que ha sido organizado por ASOClub y nosotros, la Real Sociedad Económica, dentro de ASOClub, con motivo del centenario, como digo, y que va a tener tres conferencias, tres actos. El de hoy, las reflexiones sobre un reglamento que cambió a Canarias, donde interviene el profesor Ramírez Muñoz. El día 23 de octubre, en el Real Club Victoria, interviene don José Mateo Díaz sobre el centenario del Cabildo y el deporte en Gran Canaria. Y el día 13 de noviembre, don Salvador Miranda Caderín interviene sobre la génesis de la hacienda cabildicia. Quería disculpar al presidente de ASOClub, que iba a estar aquí pero no ha podido, que es don Juan José Benítez de Lugo, y también a nuestro compañero de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica, don Juan Andrés Melián, que está indispuesto y que fue, como ustedes saben, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria entre 1995 y 1999. En la mesa con nosotros se sienta la consejera de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, doña María Auxiliadora Pérez, a quien luego le voy a pedir que cierre el acto. Una reflexión sobre los cabildos es un buen motivo para hacer una conmemoración. Yo creo que de esta conmemoración, de esta efeméride, pueden salir reflexiones interesantes, puesto que el Cabildo, siempre siendo una institución muy cercana a la realidad insular, como ustedes saben, siempre es importante revisar si está cumpliendo sus fines de acuerdo con las circunstancias políticas, económicas y sociales de nuestra época. El Cabildo, como ustedes saben, ha pasado por distintas etapas políticas dentro de la historia de España. Ha pasado por la España de la Restauración, por la España de la dictadura de Primo de Rivera, por la España de la República, por la España de la dictadura siguiente, por la España democrática actual, y sin embargo mantiene, a mi juicio, constantes muy importantes de convergencia y de colaboración y de responsabilidad de las fuerzas políticas que están presentes. Una de las cosas más sorprendentes del libro de don Manuel Ramírez es cómo desde el primer momento decidieron abandonar las banderías y la politiquería, como se decía entonces, y parece que de alguna manera esa línea de actuación ha sido bastante continua. Don Manuel Ramírez Muñoz, historiador, es capitán del Cuerpo de Especialistas Radiotelegrafistas del Ejército del Aire. Su vida profesional, hasta su jubilación, transcurrió en su totalidad en la base aérea de Gando. Es graduado social por la Escuela Social de Canarias, licenciado en Geografía e Historia por la UNED, doctor en Geografía e Historia por la UNED, y es profesor, es profesor del Centro de Estudios Sociales de Las Palmas desde 1938, hasta que la carrera de graduado social pasó a depender de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la nueva titulación de Relaciones Laborales. Es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria desde 1988 hasta la fecha, y es secretario del Seminario de Humanidades Agustín Millares Carlos del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene los premios de investigación Viera y Clavijo, sección de Historia, por su trabajo Historia del Cabildo Insular de Gran Canaria 1912-1936, Premio Extraordinario del Doctorado 1993 y Premio de Investigación Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por su trabajo con el aire que viene del desierto, la langosta peregrina en el horizonte de Las Palmas de Gran Canaria. También es autor de un precioso libro sobre el aeropuerto y la aviación en la isla de Gran Canaria, titulado Alas de Paso, que probablemente lo conocerán también. Y a partir de este momento yo le cedo la palabra a don Manuel para que empiece su disertación sobre el reglamento que cambió a Canarias.
Ilustrísima señora consejera de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, ilustrísimo señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, queridos consocios y amigos, señoras y señores. Hace exactamente una década, parte del título de la presente charla me sirvió para encabezar un artículo aparecido en el periódico La Provincia con motivo de cumplirse el 90 aniversario de la publicación de una normativa que iba a propiciar el desarrollo político-administrativo más novedoso para Canarias en la primera década del siglo XX. Porque el reglamento no era ni más ni menos que una máquina y lo importante era asegurarla. Le decía Felipe Masío Falcón a Leopoldo Matos. Dice, lo que importa es la máquina, asegurar la máquina, después vendrá que funcione o no. ¿Acaso convenga para ello el carácter provisional del reglamento? Pues la experiencia le dará al Consejo de Estado la mejor argumentación para exigir con éxito y de manera franca esa rueda que le falta a la máquina, donde ya existe, sobre todo en Gran Canaria, y solo hace falta acomodarla para que funcione con las demás adecuadamente. En cierto modo, el reglamento venía a aflojar la cinta del estrecho corsé administrativo impuesto por la ley de 27 de enero de 1822 que declaró a Santa Cruz de Tenerife capital con jurisdicción en todo el archipiélago. Una capitalidad a la que se creía acreedor a las Palmas de Gran Canaria y que llenó el siglo XIX de una enconada lucha por conseguir la capitalidad, pero como no podía conseguirla, lo que intentó es desgajarla en dos mitades para así sacudirse el yugo que representaba la sumisión administrativa a los órganos oficiales radicados en Tenerife. Por ello creo que no hay texto más clarificador sobre la atmósfera política que se respiraba en Gran Canaria en los primeros años del siglo XX que el contenido de una carta de Felipe Masío a Leopoldo Matos, escrita el 24 de enero de 1912, cuando se discutía en el Congreso la reforma en profundidad de la administración local que para Canarias traería de la mano la ley de cabildos insulares. Y es que ocurre lo que te he dicho muchas veces, que el gobierno no se da cuenta del crecimiento de este pueblo y le pasa lo que al padre que tiene un chico que crece mucho y se empeña en que siempre ha de llevar la misma ropa y los mismos zapatos. Llega un momento en que el chico materialmente no puede ponerse ni aquella ni esto, el padre se hace el tonto y el pobre chico termina o por meterse en la cama o por escaparse de la casa paterna. Gran Canaria no hizo ni una cosa ni la otra y con el reglamento en la mano fue minando las columnas que sostenían el rígido edificio de la Diputación hasta que 15 años después la división provincial cayó como una fruta madura que el decreto de septiembre de 1927 solo vendría a confirmar. Y de alguna manera las líneas que Juan Melián Alvarado escribe a Fernando León y Castillo, día antes de que el reglamento se aprobara, resultan no solo proféticas, sino ponen de relieve el clima político-social en el que vivían inmersas las dos islas mayores. Afortunadamente hemos dado un paso de gigante. Los de Tenerife no saben lo que han perdido. No hemos dividido la provincia, pero la hemos destripado y desentrañado como un pájaro destinado a un museo. No es la primera vez, ni creo que será la última, que estos breves textos salen a la luz porque reflejan de manera harto elocuente no solo el pensamiento de sus autores, que a pesar de la gran carga de subjetividad que lo envuelve, sobre todo en el caso de don Felipe, podemos deducir que expresaban el sentir mayoritario de los gran canarios. Y lo sacamos a colación precisamente porque esto, aunque breve, nos pone en la pista del conocimiento de nuestro pasado y tal vez nos pueden ayudar a movernos con seguridad en el intricado laberinto de nuestra historia político-administrativa. La riquísima fuente epistolar contenida en el fondo Leopoldo Matos de nuestro archivo histórico provincial de Las Palmas, formada por las cartas que casi a diario le escribía a su tío Felipe, constituyen un poderoso auxiliar
que nos permite analizar los entresijos de la política, de la vida pública canaria. No solo la política local y regional, también la economía, la sociedad, los problemas domésticos, el urbanismo, etc., son analizados minuciosamente, casi con lupa, con una buena dosis de pragmatismo, por quien entre 1910 y 1917 ocupaba la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, como así la ocupó entre 1881 y 1884. Que el epistolario de Felipe Masíu constituye uno de los más fieles retratos de la historia de Gran Canaria en los primeros años del siglo XX, creo que está fuera de toda duda. Junto a los grandes temas de la política nacional y de la política municipal, el tratamiento que hace don Felipe de la intrahistoria local, con sus miserias y su grandeza, hacen de sus cartas un instrumento esencial para comprender nuestro pasado y para responder a muchas de las preguntas que hoy aún nos estamos haciendo. En esta correspondencia, inexplicablemente inédita a la fecha, salvo puntual referencia en algunos artículos, la relativa a los años 1912 y 1913, tiene un relieve especial, ya que en ella don Felipe va desgranando día a día su visión del proceso de gestación, primero de la ley y después del reglamento, para completarlo con el problema de la formación del primer cabildo, que empezaría a rodar el Domingo de Ramos de 1913. Al mismo tiempo nos permiten seguir paso a paso la feroz lucha entablada entre las dos islas mayores. Ante el alcalde capitalino se mostraría como un antitinerfeñista y redento. Buena muestra de ello es su agria opinión sobre Tomás de Zárate. No dejaré de confesarte, sin que en ello intervenga la pasión, que me resulta en extremo humillante que el primer cabildo de Gran Canaria tenga que presidirlo un hijo de Tenerife que, por más que no quiera aparentarlo, no puede dejar de serlo. Tendríamos que preguntarnos si esta fue una de las muchas causas por las que el ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, no asistió al solemne acto de la constitución del cabildo celebrado en el Salón de Pleno. O también, como comentaba la provincia 2 días después de constituirse el cabildo, la malsana influencia de los profesionales de la política local, que no tienen otro nexo de unión que el odio más intenso, el no poderse ver juntos, ni disciplinarse, ni acatar una jefatura. Situación que le ocasionaría a don Felipe profundos quebraderos de cabeza y que con minuciosidad constante se la comenta diariamente a su sobrino. Pues bien, de este extraordinario archivo en el que el profesor Bettencourt Masíu lleva más de 2 décadas trabajando, hemos espigado algunos pasajes a fin de que nos sirvan de guía en este complicado espacio lleno de luces y sombras en el que se desarrolló y sigue desarrollándose la historia nunca fácil de las relaciones interinsulares. No es difícil encontrar a lo largo de todo el epistolario referencia a la manifiesta inquina que le profesó la vecina isla de Tenerife, que alcanza su cenit a lo largo de 1912 y cuya sola enumeración nos llevaría a un laberinto de difícil salida. El norte de Felipe Masíu era precisamente llevar a la práctica su ideario reformista, y para ello precisaba de una herramienta que precisamente tenía que venir engrasada desde Tenerife, donde radicaban los centros de poder. Así, hablando de los servicios que dependían del gobierno y que estaban desatendidos a pesar de su reiteración, dice don Felipe, y lo que más rabia me da es que la mayor de las veces no se nos conceden algunas cosas, o por Santa Cruz se atraviesa, o porque para darnos a nosotros también le tiene que dar a ellos, aunque no lo necesiten. Pero esto no ensombrece para nada su protagonismo en la transformación de Las Palmas de Gran Canaria desde una ciudad decimonónica, con todas sus carencias, a una urbe moderna dotada de los servicios más esenciales. Una buena muestra de ello fue la solución al gran problema del abastecimiento de agua, para lo que tuvo que luchar contra viento y marea, a fin de asignar el suministro a una compañía extranjera en una oposición abierta a los intereses locales. El tanque de los ingleses
junto a la fábrica de cerveza La Tropical, que hoy presta un servicio insustituible, es una clara muestra de un proyecto cuyo centenario que se conmemora en esta fecha no debiera pasar inadvertido, pues contribuyó como poco a la modernidad y transformación de la ciudad gracias a la denodada lucha de don Felipe. Su epistolario fue una de las fuentes de las que se nutrió la historiadora Encarna Galván González para elaborar su magnífico trabajo sobre el abastecimiento de agua potable a Las Palmas de Gran Canaria entre 1800 y 1946. Y es tan enorme el potencial informativo que ofrece don Felipe sobre la realidad canaria de principios del siglo XX que se hace difícil sintetizar unas ideas que nos sirvan de hilo conductor para movernos con paso seguro por el intrincado paisaje de nuestra historia, de una pequeña parte de esa entrañable historia que modestamente pretenden reflejar estas apretadas cuartillas. Pero lo que no se le puede negar a don Felipe es el que, aún partiendo de un innato pragmatismo, tuviera en la mente un ideario utópico de cómo sería la ciudad que él quería que fuera, algunos de cuyos proyectos, como el citado anteriormente, el Parque de las Canteras, el alcantarillado, el adoquinado de sus calles, etc., transformarían por completo a la capital Gran Canaria. Y naturalmente el esfuerzo para conseguirlo le enfrenta en ocasiones a Tenerife. Este enfrentamiento ocupa un lugar destacado en sus cartas, sobre todo en los momentos efervescentes del año 1912, que tal vez podríamos considerar como un desahogo emocional, pues por encima de todo, y como expone el historiador Juan Francisco Martín del Castillo, las cartas a Leopoldo Matos constituyen el correspondiente alegato del hombre que, necesitado de explicarse y de justificarse, utiliza de la palabra escrita en confidencia una manera segura y eficaz de explicitar un ideario pragmático, aunque no desprovisto de ilusionada proyección y esperanza. La historia de los cabildos insulares y su devenir a lo largo de 100 años que estos días empiezan a conmemorarse es apasionante, pero al mismo tiempo desconocida. La historia de los cabildos insulares es apasionante porque se trata de organismos que han sido capaces de concitar en sí toda la realidad política, social, económica y cultural de las islas, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva del pueblo canario. Y es al mismo tiempo relativamente desconocida, pues si en el aspecto de su gestación contamos con una parca pero estimable bibliografía, en lo que respecta a la labor del cabildo en su isla respectiva, sobre lo que ha representado en el desarrollo social, económico y cultural de la misma, es un terreno que incomprensiblemente permanece todavía virgen. ¿A qué se debe este relativo desconocimiento de la historia de los cabildos cuando precisamente el cabildo es algo consustancial al hecho insular y que está intrínsecamente ligado a nuestro propio devenir? Hemos nacido y crecido a la sombra del cabildo, y la idea de su influencia en todos sus aspectos está firmemente asentada en el corazón de cada isleño, de tal forma que a lo largo de nuestra vida hemos tenido como norma y costumbre mirar a los cabildos como la solución de nuestros problemas generales y fundamentalmente de aquellos que nos son profundamente peculiares, dice Conrado Griel y Bravo de Laguna. En cierta ocasión, el profesor gran canario José Miranda Guerra decía que con las cosas evidentes ocurre que todos las percibimos, pero no todos sabemos explicarlas, y la misma explicación casi nunca resulta satisfactoria. Evidencia y cercanía son pues algunas de las razones por las que la historia de los cabildos insulares está aún en ciernes. De la cuestión canaria, conocida popularmente como el pleito insular o el problema canario, se hizo eco no solo el gobierno de la nación, sino también parte de la prensa madrileña a raíz de la visita que hizo en 1906 el rey Alfonso XIII a la provincia de Canarias y en la que estuvo como notario el conde de Romanone. En la memoria redactada a tal fin, Romanone expuso los principales problemas planteados entre las dos islas,
al tiempo que aportaba algunas soluciones que fueron interpretadas en Gran Canaria como tesis divisionista. Dentro del gran proyecto regeneracionista surgido a raíz de la crisis de 1898, el gobierno conservador de Antonio Maura hizo suyo el ideario de Francisco Silvela de hacer una revolución desde arriba para evitar que la revolución se hiciera desde abajo. Y entre los muchos proyectos de Maura, el que tuvo mayor trascendencia fue el de la Ley de Administración Local, que tenía entre sus principales objetivos resolver el problema catalán. Este proyecto preveía la creación de mancomunidades de ayuntamientos con amplias facultades de autogobierno, que para Canarias podía suponer una ventana abierta a la esperanza de solucionar su problema secular. Durante el transcurso de uno de los debates, el 5 de junio de 1907, el conde de Casavalencia expuso en el Senado la situación de Canarias y la conveniencia de evitar contiendas desagradables, otorgando de una vez la división de la provincia. Esto naturalmente provocó un clima de postura intransigente y de enfrentamiento entre Tenerife y Gran Canaria, pues si ésta sostenía a ultranza el principio divisionista, Tenerife, al tiempo que se oponía abiertamente a la división, buscó el apoyo de las restantes islas, recogiendo la incipiente idea de autonomía de las que en cierto modo estuvieron dotados los antiguos cabildos. Pero a pesar de que las noticias que se tenían en Madrid del problema canario, este fue visto con alguna indiferencia, no solo por la inestabilidad política, como consecuencia de la precariedad de los gobiernos, sino también, dice Alejandro Choronescu, por la falta de interés por riñas caseras que más bien parecían llamar a la sonrisa. Quizá el único político que intentó conocer el conflicto canario en toda su amplitud, con objeto de darle una solución distinta a la que se le había dado durante el siglo XIX, fue José Canaleja al ocupar la presidencia del Consejo de Ministros en 1910. Decía Canaleja que Canarias necesitaba por parte del Estado, del Gobierno y del Parlamento una atención cuidadosa, nada vulgar, y para Canarias tiene el mérito de haber sido uno de los pocos políticos que han intentado comprender los problemas canarios antes de buscarle solución, y sobre todo, como apunta Alejandro Choronescu, de escuchar la voz de la razón. Para Canaleja una cosa estaba clara: el régimen parlamentario de la Restauración no podría vivir sin una renovación a fondo del mismo. Es por ello que, más importante que su problema político, fue el matiz progresista que imprimió su labor y la voluntad reformista con que se enfrentó a las dos cuestiones más importantes de su gobierno: la ley de asociaciones religiosas y las mancomunidades provinciales, ya que en ambas no se debatía el triunfo o derrota de una determinada política, sino una concepción del Estado y, en este sentido, su independencia frente a los poderes fácticos. Dentro de ese gran proyecto reformista no podía pasar desapercibido el problema canario, que ante la movilización de la opinión pública insular y como consecuencia de la agudización progresiva entre Tenerife y Gran Canaria, el gobierno decidió afrontar dicho problema buscando la base de una solución definitiva para ambos bandos antagónicos. Aquí había un antagonismo que esterilizaba los mejores deseos, llevando en cierto modo a situaciones preocupantes hasta el punto de dejar en la cuneta proyectos esenciales para el desarrollo normal de Gran Canaria. Para Leopoldo Matos, la continuación del estado de enfrentamiento desatendía por completo la solución a los grandes problemas que tenía la isla. Si seguimos en la lucha actual, ni puede trabajarse por el ensanche del puerto, ni por las carreteras, ni por el telégrafo, ni aún puede llegar el abastecimiento de agua, pues todas estas cosas requieren un repaso del espíritu colectivo que no pueden alcanzarse mientras esté estimulado por la pasión. Una opinión que tal vez pudiera haberse hecho extensa a muchos momentos decisivos de nuestra historia, incluso a los actuales. La cuestión canaria
entró en vías de solución por parte del Gobierno cuando Canalejas leyó en el Congreso su proyecto de ley sobre mancomunidades provinciales el 25 de mayo de 1912. Como el primer dictamen, claramente divisionista, fue objeto de una durísima oposición, se emitió un segundo dictamen que ratificaba la unidad provincial y creaba un cabildo en cada isla, que fue aprobado tras intensísimos debates el 25 de junio de 1912 y pocos días después ratificado en el Senado definitivamente. Nacía así la Ley de Cabildos Insulares de 11 de julio de 1912, una ley hoy centenaria que reinstauraba las antiguas corporaciones al tomar materias propias de los municipios y de la provincia. Hace casi 4 décadas, el ilustre notario e historiador tinerfeño recientemente fallecido, Marcos Guimerá Peraza, escribió que la historia de los cabildos acredita el acierto de su restauración porque son reflejo de la realidad física, geográfica, fundamental que es la isla. Son entidades naturales, verdaderos cuerpos intermedios en el tejido social del archipiélago. Lo difícil era encajar las nuevas corporaciones entre el municipio y la provincia. Esto se consiguió gracias a un reglamento que en cierto modo llenó los huecos que había dejado la ley y que se convirtió con el paso del tiempo en un poderoso instrumento legal en manos de Gran Canaria para socavar los cimientos del centralismo provincial representado por la Diputación. Si en Tenerife la ley fue acogida positivamente, pues alejaba el fantasma de la división, no lo fue con el mismo entusiasmo en Gran Canaria, pues no llenaba el ideal divisionista que latía en la política isleña. Un entusiasmo que se recuperaría gracias a la labor de Leopoldo Matos y del director general de Administración local, José León y Alvareda, que contaron con la colaboración de Fernando de León y Castillo y de Luis Morote. Si Leopoldo Matos fue el verdadero artífice del reglamento, no hay que olvidar la participación de su tío Felipe, el cual, a través de una abundante correspondencia, le escribía casi a diario, aunque no le marcaba directamente las pautas a seguir, sí le comentaba su idea para conseguir una normativa que satisficiera el deseo más sentido de Gran Canaria: vernos libres de las garras de Tenerife. Le decía cuando aún la ley estaba en trámite parlamentario. Y que Leopoldo Matos tenía en cuenta el contenido de las cartas de su tío lo demuestra cuando dice: todo lo tengo muy presente, las leo y releo, pues me orientan porque 4 cosas veo en ellas que no las encuentro en ninguna otra: cariño, desinterés, experiencia y buena intención. Durante el transcurso de la redacción del reglamento, el estado de ánimo de Felipe osciló entre la euforia y el desencanto, pues pensaba que eso había de ser materia de continuo escamoteo por parte de los de Tenerife, que cifran sus habilidades y travesuras en conquistar lo que han perdido. Para ello le aconsejaba a su sobrino no salir de Madrid sin dejar ultimado el reglamento y, sobre todo, no te fíes de nadie ni de nadie. Leopoldo Matos sacrificó sus vacaciones veraniegas para conseguir que fuera realidad un arma que, hábilmente manejada desde Gran Canaria, pudiera dar solución al problema insular. Y es cierto que fue un arma astutamente construida, pues ese acaso convenga para ello